Tengamos una oración. Prepara tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 5. Ahí vamos a continuar en esta tarde. Romanos capítulo 5. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad y la gran bendición que tú me das de poder ser vasija para traer esta semilla y sembrarla en el espíritu de cada persona que nos escucha en esta tarde o cualquiera que vea este video en el futuro. Gracias, Padre, por esa honra y ese privilegio. Y ahora yo pido que tu Espíritu Santo, que es el que nos ilumina la revelación, sea el que dé esa iluminación, dé entendimiento, dé convicción a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, la última vez que estuvimos juntos hablábamos de lo importante de entender de lo que es la justicia de Dios. Y yo te decía en esa ocasión que la justicia de Dios es parte del gobierno de Dios. El gobierno, el reino de Dios tiene lo que podemos decir la autoridad, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En términos de aquí, de nosotros cívicos, ese es el poder ejecutivo. Y entonces también está el poder y la realidad de la justicia de Dios dentro del poder judicial de Dios. Dios tiene en su gobierno el poder judicial, donde están sus mandamientos, donde están sus leyes espirituales, los principios espirituales y las verdades espirituales. Es donde están las consecuencias de la desobediencia al gobierno de Dios. Es donde en la justicia de Dios se nos habla de que cuando obedecemos y nos sometemos a la autoridad de nuestro Señor y Rey de Reyes, Jesucristo, entonces nuestra vida, cuando estamos bajo esa jurisdicción, nuestra vida es garantizada en estar en la protección del reino, en la provisión del reino y muchas más bendiciones que Dios nos promete de su gobierno. Pero cuando tú y yo escogemos salirnos de esa jurisdicción, salirnos de estar bajo esa cobertura espiritual del señorío de Jesucristo en nuestra vida, entonces la Biblia nos enseña las consecuencias de estar fuera de orden, fuera del orden del gobierno de Dios. Esa es la justicia de Dios. Entonces, en el Evangelio del Reino se nos habla que aparte de la ley, noten bien, aparte de la ley, se nos dio a nosotros en Cristo Jesús la manifestación de la justicia de Dios. En otras palabras, aparte de la ley, no tomando en cuenta de que tenemos que guardar cada mandamiento que estaba en la ley, en los 10 mandamientos o las 600 y más leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Dios dice que aparte de esa ley se manifiesta, está el poder de su justicia. Y la justicia de Dios es simplemente, si podemos decirlo así, es la expresión del amor incondicional de Dios, de la misericordia eterna de Dios y de la gracia de Dios. En el nuevo pacto, después de la cruz del Calvario, está el poder de la gracia de Dios. Antes de la cruz, no había la gracia de Dios, estaba el favor de Dios. Y muchos individuos y personas tuvieron favor, encontraron el favor de Dios en el antiguo pacto. Pero no existía la manifestación de la justicia de Dios por medio de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios es que Dios envió a su único hijo porque amaba tanto a este mundo, la población, a ti y a mí, nos amaba tanto que él mismo, en su autoridad como omnipotente Dios de su reino, de su gobierno, él mismo, entonces, en su justicia, envía a su único hijo
para que Él entonces tome nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, y todo lo tomó, todo lo que viene del mal, y fue puesto sobre el cuerpo de ese Hijo de Jesús, el Salvador, el Redentor, allí en la cruz del Calvario. Y entonces al Él derramar esa sangre, entonces todos los pecados anteriores a Jesús, durante Jesús y después, con una ofrenda para siempre, todos los pecados fueron perdonados por esa sangre derramada. Esa es la gracia, ese es el poder de la gracia de Dios manifestada en la justicia de Dios. Y por eso es que estamos mirando en Romanos 3, de que ahí nos enseña lo que miramos la vez pasada, que aparte de la ley se ha dado la justicia de Dios. La justicia de Dios no es por mandamientos, es por el amor incondicional como resultado de la misericordia eterna y el poder de la gracia de Dios para ti y para mí. Por medio expresada esa gracia en su Hijo Jesús, quien muere en la cruz, derrama la sangre y resucita el tercer día, para que ahora todo aquel que confía, todo aquel que tiene total dependencia en todo lo que Jesús es para él, no solamente lo que hizo en la cruz, pero su vida, sus 33 años y 4 meses, esa vida pura, santa, esa vida justa, todo lo que él vivió, todo lo que hizo, como él, aunque fue tentado en todo, no transgredió y no pecó, como él se sujetó a su Padre cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que vivió aquí en la tierra. Él estuvo bajo la jurisdicción de la autoridad del gobierno del reino de Dios, de su Padre, por medio del Espíritu. Esa vida de sujeción, todo eso nos es atribuido a nosotros. Otra palabra que usa el Evangelio es, nos es imputado a nosotros por fe, por la gracia de Dios. Entonces tú y yo somos salvos por la gracia. En otra ocasión vamos a hablar un poquito más profundo sobre eso, pero ahora al entrar a donde vamos esta tarde, es importante que entiendas este repasito que te estoy dando, porque ahí fue que terminamos la última sesión, que aparte de la ley fue manifestada la justicia de Dios. Y entonces te dije que en esa justicia, en ese Redentor, en ese Salvador Jesús, ya tú y yo fuimos juzgados. Ya fuimos juzgados en lo que tiene que ver con la transgresión y el pecado de Adán, que nosotros heredamos. En cuanto a la muerte, la separación de Dios que tú y yo heredamos del primer Adán, como dice Romanos 5:12, que así como la muerte entró por uno, por la transgresión de uno, todos, pasó a todos nosotros. Entonces, la gracia de Dios, que es la expresión del amor incondicional y la misericordia de Dios, viene y te justifica, te perdona, te redime, te juzga una vez y para siempre en Jesús como Salvador y Redentor, y tú ya jamás vas a ser juzgado por eso que heredaste, por eso que heredaste de Adán, la iniquidad, la transgresión, todos esos pecados. Ya ni tú ni nadie que acepta a Jesús es juzgado por eso. ¿Por qué? Porque ya, aparte de la ley, fuimos juzgados en Jesús y Él pagó nuestra deuda. Él llevó a cabo nuestra condena en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Él dijo, quítate tú, David, que yo muero por ti. Quítate tú, José, María, como te llames. Quítate a un lado porque yo voy a morir por ti para que tú no tengas que llevar a cabo la condena. Esa es la gracia de Dios. Y entonces, en Jesucristo, o en Jesús, mejor dicho, el Salvador, y en la resurrección, en el Cristo resucitado, tú y yo, ya aparte de la ley, fuimos juzgados. Y jamás
Escúchenme bien, por favor, escúchenme, porque hoy se está predicando un evangelio que no es el evangelio del reino, es teología legalista religiosa. Jamás, una vez que tú aceptas a Jesús, tú vas a ser juzgado por lo que ya fuiste juzgado en Jesús, en la cruz del Calvario y en su resurrección. Noten que estoy hablando por lo que ya fuimos juzgados. En otra ocasión te voy a hablar, va a haber un juicio, pero no tiene nada que ver con lo que hoy se habla muy comúnmente en el vocabulario religioso y lo rápido que ponen a personas bajo condenación y culpabilidad y lo rápido y lo ligero que están a meterles miedo y terror de que se van a perder, que van para el infierno, etcétera, etcétera. Y son tantas cosas, pero que todo eso es parte de la teología y de la doctrina de la religión y la cultura cristiana que se ha enseñado por cientos de años se ha estado enseñando esa falsa doctrina, esa doctrina que nunca deja al hijo y a la hija de Dios estar seguros de lo que son por la gracia de Dios en Jesucristo. Muy bien, habiendo dicho todo eso, vamos ahora a Romanos capítulo 5, porque vamos a mirar unos versículos esta tarde que es mi oración que el Espíritu Santo te ayude a ti a entender y tener conocimiento y ojalá convicción de la totalidad, de la plenitud de lo completo que ya tú estás en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5. Empecemos en el versículo 1. Yo leo de la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a examinar este primer versículo. Por tanto, dice al principio, por tanto, habiendo sido justificado. Vamos nuevamente a explicarte qué es ser justificado. Tú y yo, cuando nacimos con una condena eterna. La condena eterna que tú y yo nacimos y heredamos del primer Adán fue muerte eterna. En otras palabras, separación eterna. Estoy hablando de muerte espiritual y separación espiritual, porque no olviden lo que le pasó a Adán y la mujer en el jardín del Edén cuando ellos desobedecieron la única orden que el gobierno del reino de Dios les había dado. Ellos no murieron físicamente en ese momento, ellos murieron espiritualmente. Porque Dios les había dicho que el día que desobedeciesen, que el día que comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero Dios estaba hablándoles, el Señor les estaba hablando acerca de muerte espiritual, separación de Él. Y eso fue lo que sucedió. Por eso fue que Adán se vio desnudo, por eso tuvo vergüenza, por eso se cosieron delantales de higuera, por eso se escondieron, por eso mintieron, le echaron la culpa a uno, le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente. Entonces, todo eso sucedió porque el hombre y la mujer estaban separados de Dios. También el hombre y la mujer, por causa de esa decisión de usar su libre albedrío en escoger dejarse engañar y seducir por los espíritus que estaban en la serpiente, por causa de esa decisión, ellos se cayeron del propósito. Dios los había creado con un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito eterno de Dios, gobernar esta tierra con su gobierno invisible. Y para eso creó estas dos vasijas visibles, el hombre y la mujer, Adán y su esposa, para que por medio de esas vasijas visibles, él podía entonces gobernar esta tierra visible con su gobierno invisible. Pero cuando el hombre y la mujer escogieron desobedecer, no solamente se separaron de Dios y estaban desnudos, no solamente se separaron de Dios y estaban muertos espiritualmente, pero también perdieron la autoridad para poder llevar a cabo el propósito.
por el cual habían sido creados. Ya no podían sojuzgar la tierra, ya no podían gobernar, reinar en esta tierra con el gobierno de Dios por causa de la desobediencia. Entonces, cuando tú y yo nacimos, escuchen bien claro, cuando tú y yo nacimos y todo ser que nace en la tierra nace con una condenación espiritual eterna. Condenación primera, separado de Dios. Condenación segunda, la iniquidad que está en nuestra carne es la que gobierna nuestro ser, es la que gobierna el alma, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, es la que gobierna el libre albedrío en escoger el mal en vez del bien. Y por eso el ser humano le es mucho más fácil escoger el mal que el bien. Por eso criaturas, bebés, desde que ya tienen 5, 6, 8 meses, 1 año, 2 años, ya empiezan a manifestar la propensidad de hacer el mal. Ya engañan, ya manipulan, ya tienen, se enojan. Todo eso sucede. ¿Por qué? Porque la iniquidad está en ellos. Esa es herencia eterna. También la herencia es eterna separación de Dios, eterna muerte espiritual. También otra herencia es: no hay autoridad en ti y en mí cuando nacemos para poder establecer el reino de Dios en la tierra, para llevar a cabo el propósito original por el cual Dios creó al hombre y la mujer. Entonces, todo eso son los resultados, la condenación eterna que tú y yo heredamos cuando nacimos en esta tierra. Esto que yo te estoy diciendo ahora mismo, la mayoría de cristianos no lo saben. No lo saben, porque nadie lo enseña. La religión no lo enseña, porque si la religión enseñase eso, entonces tendría que enseñar la solución que Dios dio al problema. Tendrían que enseñar a profundidad lo que es la gracia de Dios, lo que es la propiciación de Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí, lo que es el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo celestial una vez y para siempre por ti y por mí. Todo esto que hemos estado enseñando tendrían que enseñarlo, pero como no se enseña, entonces el pueblo de Dios, los hijos y las hijas de Dios, no tienen ni conocimiento ni entendimiento, y mucho menos no tienen la seguridad de que están completos en Cristo. Entonces, volvemos al punto. Tú y yo nacimos condenados con ciertas consecuencias eternas. Muerte eterna, en otras palabras, separación de Dios eterna. Así nacimos. Caídos del propósito original por el cual Dios creó al hombre y a la mujer, eterno. Así nacimos. Y con la iniquidad siendo parte de nuestra carne, las pasiones de la carne, esa iniquidad que gobierna, esa iniquidad que es maldad, que viene totalmente gobernada por el reino de la tiniebla. Así es que nacemos. Entonces Dios, en su amor, ahí vuelve Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a la población de esta tierra, que envió a su único hijo, para que todo aquel que confiara en él, que dependiera en él, que creyese en él, vamos a usar las tres cosas, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, que venga un cambio, que venga una metamorfosis espiritual. ¿Cómo sucede esa metamorfosis espiritual? ¿Cómo es que tú y yo, que nacemos con esas consecuencias y esa condenación eterna, somos en un abrir y cerrar de ojos cambiados por medio de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, del amor incondicional de Dios y en la persona de Jesús, nuestro Salvador Redentor, y Cristo, el resucitado Mesías, que hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y eso es lo que está diciendo aquí Romanos 5, versículo 1. Pablo tiene entendimiento, tiene conocimiento, tiene revelación,
tiene iluminación, y él le está escribiendo a la eclesía en Roma y le está enseñando, porque allá en Roma había mucha confusión acerca del evangelio. Allá también estaba en la tradición judía, estaban los de la ley, los de la circuncisión, y allá habían otras cosas que estaban tratando de confundir a los que estaban aceptando a Jesús como su Salvador personal y confesarlo como Señor de su vida. Entonces Pablo les está escribiendo esta carta. Por eso les escribió el capítulo 1, donde dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, es la justicia de Dios. Romanos 1, 16 al 18. Por eso Romanos 2, Romanos 3. ¿Se acuerdan que todo esto lo hemos estado mirando en esta serie que hemos estado enseñando? Y ahora aquí en Romanos 5, Pablo a esa misma eclesía de Roma les está diciendo: por tanto, habiendo sido justificados. Volvamos ahora. Escucha, porque esta es la parte que tienes que escuchar, porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Y yo te estoy enseñando la palabra. ¿Qué significa ser justificado? Que tú estabas condenado. La Corte Suprema del gobierno de Dios, el sistema judicial del reino del gobierno de Dios, había bajado el martillo y había dicho: condenado para siempre con muerte espiritual, caído del propósito y la iniquidad gobernando tu ser. Pero Dios en su gracia envía a su Hijo para que cuando tú confías en todo lo que el Hijo hizo por ti, cuando tú crees en lo que Dios te dice acerca de por qué Él envió a su Hijo, entonces en ese momento Dios te justifica. ¿Y qué significa eso? Que en ese momento la Corte Suprema, el juez supremo, declara: David Castro, justificado. Desde este momento ya no tiene condena eterna de muerte. Desde este momento ya no está separado de Dios, sino que está reconciliado. Desde este momento el propósito original de Adán, ahora yo se lo doy en Cristo Jesús a David y a todo el que me escucha esta noche. Eso es ser justificado. ¿Cuándo sucede la justificación? La justificación sucede en el momento que tú por fe aceptas, confías, crees y dependes en Jesús como tu Salvador, tu Redentor, y confiesas a Cristo como Rey de Reyes y Señor de tu vida. En ese instante sucede la metamorfosis. En ese instante sucede un cambio poderosísimo. Y el cambio es que de ser condenado a muerte eterna, ahora se te da vida eterna. De ser caído del propósito y estar fuera del propósito de Dios, ahora eres reconciliado al propósito original. Ahora la autoridad que tenía Adán antes de desobedecer, ahora esa autoridad se te da a ti y a mí de la misma forma. ¿Para qué? ¿Para hacer bullaranga religiosa? ¿Para hacer espectáculos religiosos? ¿Para traernos gloria a nosotros mismos? No. Dios nos da esa autoridad que le dio a Adán para que su reino sea establecido, para que ahora tú como ciudadano y ciudadana del reino, parte de la eclesía del reino, ahora tú eres una vasija por la cual Dios puede establecer su reino allí donde tú estás, en Colombia, en Montería, en Arenal, en Medellín, en México, en el DF, en Monterrey, en Tamaulipas, donde quiera que tú estés. En California, en Florida, en España, en Puerto Rico, donde tú estés, en Texas, en McAllen, aquí, en San Benito, en Brownsville, donde quiera que tú estés en este momento la autoridad del gobierno de Dios se te ha sido, además, no solamente se te dio la autoridad, pero Jesús dijo: te voy a dar las llaves de mi gobierno, las llaves del reino, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates aquí será desatado. Cuando tú usas esa llave,
Todo el gobierno de Dios te respalda con la autoridad, con la omnipotencia del gobierno de Dios y respalda esa llave. Tú abres y tú cierras. Tú abres y tú cierras. Lo que tú abres aquí es abierto en los cielos y lo que tú cierras aquí y trancas aquí es trancado. ¿Por qué? Porque tú has sido justificado. La justificación no es para que tú ahora digas, bueno, ya el Señor me libró de mi condena eterna, ya estoy perdonado para siempre, así que déjame ir a vivir como me da la gana. Déjame ir ahora a dejar que la carne haga y deshaga. No, al contrario, la justificación viene para darte poder sobre el mal, para darte poder sobre el enemigo, poder sobre todos los espíritus, los demonios, los espíritus inmundos del enemigo que vienen a atacarte a ti, a tu familia, a el lugar de trabajo, tu vecindario, tu ciudad. Mira todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Hoy es mayo 31 del 2020. Anoche muchas ciudades en Estados Unidos estaban en llamas. Habían intranquilidad, protestas, enojo, mucha amargura, mucho resentimiento, que racismo, que esto, que lo otro. Mira cómo están los gobiernos, la China con Estados Unidos, el otro, Irán. No hay paz. No hay paz, hay desorden, hay violencia, hay muerte, hay destrucción. ¿Saben por qué? Falta de reino, falta del orden del gobierno de Dios. La iglesia ha estado no solamente dormida, la iglesia ha estado escondida. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no saben que tienen la autoridad. No saben que la tienen y no saben cómo usarla. Cuando la quieren usar religiosamente. Quieren usarla con oraciones religiosas, con cánticos religiosos, con reuniones y eventos religiosos donde te ponen cargo de culpabilidad, de condenación, de legalismo, de condiciones para esto y para lo otro. Y entonces por eso la iglesia está sin poder. Por eso hace falta la eclesía. La eclesía es lo que Jesús iba a construir y lo que desea construir. La eclesía, el arquitecto y constructor es Dios. La eclesía es gobernada por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La eclesía es donde cada persona, cada ciudadano del reino está sujeto al gobierno de la eclesía. Pero más que todo, la eclesía es la que manifiesta el poder y el gobierno de Dios donde quiera que está. La eclesía no está para manifestar el poder dentro de cuatro paredes en una reunión. La eclesía no está para manifestar la unción y el mover del Espíritu Santo dentro de cuatro paredes en una reunión. La eclesía no está para cantar cantos, para darle cuerda, para ver si hay gallinitas en la piel y hay lágrimas y hay emociones y hay gritería. No, la eclesía está para usar las llaves que abren y las llaves que cierran, las llaves que atan y las llaves que desatan. Donde tú estás viviendo ahora mismo hace falta reino. Y la razón por qué hay tanto desorden, hay tanta violencia, hay tanta maldad, hay tanto abuso, hay tanta... Mira lo que está sucediendo con los niños hoy en día. Como nunca antes están secuestrando niños. No hay respeto, no hay valor de la vida de un ser inocente para coger esos niños y niñas para usarlos para maldad. Y están sucediendo como nunca antes. El tráfico de niños malvados del reino de la tiniebla está en una cima ahora mismo, en Colombia, en México, aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay gobierno de Dios, no hay ciudadanos, no hay eclesía usando llaves. Pero estamos metidos en las cuatro paredes teniendo toda clase de reunión y de esto y de lo otro y aquí sí, y comentarios y lo que yo hice y lo que Dios hizo por medio de mí y yo, y es un yo. Pero no hay autoridad, no hay poder.
la iglesia debiera de arrepentirse y la iglesia debiera de ser honesta y decir, hemos fracasado por causa de nuestro espíritu religioso. Nos hemos creído las tradiciones, las doctrinas y las teologías, nos los hemos pasado discutiendo entre uno y el otro de quién tiene la teología correcta, quién es la iglesia remanente, quiénes son los mentirosos, quiénes son los de la bestia, quiénes son los... Nos pasamos hablando tonterías que no dan fruto ni vida en vez de ser eclesía, en vez de estar estableciendo el reino, el gobierno de Dios. Cuando tú vas al libro de los Hechos, tú no lees de las reuniones religiosas que tenemos hoy en día, que se lee tanto. Este mismo medio de comunicación que yo estoy usando, Facebook, si tú te pones a mirar en Facebook, tú ves todas las iglesias teniendo, ahí muestran sus reuniones para que vean todo lo que están haciendo y cuánta alabanza y adoración y cómo se mueve y todo lo que está pasando dentro de las 4. ¿Has visto tú un video o has visto algo en Facebook? Piensa un momento, te estoy haciendo una pregunta muy sincera. ¿Has visto algo que tenga que ver con la autoridad del reino, trayendo el orden del reino al mundo, a la sociedad, a tu ciudad, a tu comunidad? ¿Has visto algo de eso? ¿Has visto dónde están los mismos que están liderando todos los otros y que tienen mucha profecía y mucho esto y mucho? Tú los ves, nada. Mucha habladería de una plataforma, mucha reunión, pueden estar 3, 4, 5, 6 horas en 4 paredes, pero no hay el fruto del establecimiento del gobierno de Dios, del orden de Dios. Y una de las razones, escúchenme, una de las razones es por la falta de saber lo que es ser justificados. Porque la mayoría del pueblo de Dios no se siente justificado, no se siente que ya fue perdonado, fue exonerado. Déjame darte un ejemplo aquí de la tierra. No sé si en tu país donde tú me estás viendo, pero aquí en el país donde yo vivo y donde yo soy aquí en Estados Unidos, aquí todos los años gobernadores y el presidente de la nación, mayormente el presidente de la nación, perdonan a criminales. ¿Qué es un criminal? Alguien que ha roto la ley y que la corte, una corte, ya sea en su pueblo o en su estado o una corte federal, lo encontró culpable, le dio una sentencia y lo condenaron a cárcel. Eso es un criminal. Entonces hay criminales que le han dado 20 años, 25, 15, 10 años porque cometieron un crimen. Y entonces la corte, el juez, un jurado los encontró culpables y los sentenció a 20 años en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que el presidente, como presidente, él tiene la autoridad para perdonar, para borrar esa sentencia. Y todos los años, el presidente, antes de fin de año, casi siempre en diciembre, a él le mandan recomendaciones de una cantidad de personas que deben de ser perdonadas. Y él entonces mira los archivos de cada uno y él decide, bueno, aquí está Juan de los Palotes que tiene una sentencia de 20 años, ya ha servido 8, este fue su crimen, pero ha sido un buen prisionero, ha mostrado rehabilitación, etcétera, etcétera. Y él entonces decide que él va a perdonar la sentencia de ese criminal. Y él entonces hace un decreto, lo firma, y cuando él firma, en ese instante, ese prisionero, ese criminal, ese sentenciado a 20 años es perdonado. Y pocas horas después, él sale de la cárcel libre a vivir su vida libre. Y jamás, escuchen, jamás lo pueden meter preso por el mismo crimen. Si él comete otro crimen, entonces ya es diferente. Pero por el crimen que fue perdonado, jamás lo pueden volver a meter preso. Él está perdonado y libre. Yo he conocido un par de personas que les han perdonado su sentencia y que están viviendo. Más, yo conozco uno que es pastor ahora, que un presidente le perdonó a él su sentencia y él entonces entró al ministerio y él es un pastor de mucho éxito en la parte este de este país. Y él camina como hombre libre. Esa condena jamás, no aparece ni en su récord, no aparece.
¿Por qué? Porque fue perdonado. Él, la corte, el jurado y el juez lo encontraron culpable y lo sentenciaron. Pero entonces vino una justificación de parte del presidente y fue perdonado. Mi familia, espiritualmente hablando, eso fue lo que Dios con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo hicieron por ti y por mí. Dios, la deidad entera, por ti y por mí, en Jesús, nosotros fuimos justificados. Éramos culpables, pero fuimos perdonados por la gracia de Dios, el amor incondicional de Dios, la misericordia de Dios nos justificó. ¿En quién? En Jesús nuestro Salvador y en Cristo el resucitado. Cuando Jesús resucitó, Él resucitó justificado en el Espíritu. Dice la palabra bien claro que fue sepultado en la carne, mas fue justificado en el Espíritu. El mismo Jesús tuvo que ser justificado. ¿Por qué? Porque Él llevó tus pecados y los míos, tus transgresiones, tus iniquidades y las mías. Entonces Él también fue separado de Dios. Entonces Él también tuvo que ser justificado por la Corte Suprema del gobierno de Dios, por el sistema judicial de la justicia de Dios. Jesús, el que fue enterrado, el que bajó a lo más profundo de la tierra, fue justificado en el Espíritu. Fue crucificado en la carne, pero justificado en el Espíritu. Así dice la palabra en Timoteo. Para que tú y yo en Él también fuésemos justificados. Entonces, volvamos aquí antes de terminar. ¿Qué es lo que dice Romanos 5? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. ¿Qué significa por la fe? De que tú no hiciste nada para ser justificado. Tú no tuviste que orar 5 oraciones, no tuviste que pagar una penitencia, no tuviste que entrar a cierta cantidad de clases, no tuviste que unirte a cierto sistema, no tuviste que estar en prueba por 1 año, nada. Simplemente tú creíste en la gracia, en el amor de Dios que dio a su único hijo, y al tú confiar en ese amor, al tú confiar en la totalidad de que ese hijo Jesús hizo como redentor por ti, por fe, Dios te justifica. Por la fe. Por la fe. Escúchame. Cuando tú naciste, tú no hiciste nada para heredar la separación, la caída del propósito y la iniquidad en tu casa. Tú no hiciste nada. Tu papá y tu mamá fueron los que hicieron algo, se unieron, concibieron y entonces tú naciste. Tú no hiciste nada. De la misma forma, para nacer de nuevo espiritualmente, tú no tienes que hacer nada, solamente por fe, creer, confiar, depender en la totalidad de lo que Jesús hizo por ti en la cruz y lo que su resurrección como Cristo. Él muere como Jesús, como Yeshua, como Salvador, pero Él resucita como el Mesías, el Cristo, con el ungido, con autoridad para gobernar, para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tú eres justificado por los méritos de Jesús, por su muerte y su resurrección. No por nada que tú haces. Nada. Por eso la justificación es aparte de la ley. Los religiosos quieren enseñar que tú tienes que pagar penitencia, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que unirte. Yo recuerdo desde niño, cuando yo era niño, mi padre, en la religión que él era pastor, ellos tenían una tarjeta. Y el título de la tarjeta era 7 pasos para la salvación. En otras palabras, si tú querías ser salvo, o sea, salvado, redimido, justificado, ellos enseñaban en ese tiempo, cuando yo era niño, que había que cumplir estos 7 pasos. Y yo recuerdo ver la tarjetica en el escritorio de mi papá muchas veces, porque las repartían continuamente, y entonces mi papá siempre tenía un montón de esas tarjeticas. 7 pasos para la salvación. Cuando yo tenía como 9 o 10 años, un día entré a la oficina de mi papá y vi sobre su escritorio que ahora había una nueva tarjetica.
La primera era, me acuerdo que la primera que yo vi era de color azul. Ahora había una de color verde. Y la nueva decía 27 pasos para la salvación. En otras palabras, le añadieron 20. La pregunta es, ¿quién le añadió los 20 pasos? No fue Dios, no fue Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no fue la palabra de Dios, no fue el Espíritu Santo. ¿Sabe quién fue? La junta que se junta, que nada junta religiosa. Los teólogos, los teólogos. La religión en su teología y doctrina, ellos un día decidieron 7 pasos para la salvación no es suficiente, vamos a añadirle 20 más. Y entonces era 27 pasos para la salvación. ¿Quiere que te diga algo interesante? Creo que en esa tarjeta de 27, creo que el paso número 12, 11 o 12 era creer en el Señor Jesucristo. Ese era uno de los 27 pasos y no era ni el primero, era por allá por el 11 o el 12. Pero déjame contarte el colmo de los colmos religiosos. Cuando yo entré al ministerio, yo comencé ministrando en la misma denominación que mi padre era parte. Y yo recuerdo estando en una de las congregaciones de esa denominación en California, predicando. Me habían invitado a predicar. Y yo estaba en la oficina del pastor antes del servicio que iba a empezar, como unos 15 minutos antes. Yo estaba ahí en la oficina y estábamos esperando yo estaba esperando para ya cuando iba a empezar el servicio salir. Y mientras yo estaba ahí sonó el teléfono. En ese tiempo no habían teléfonos celulares y todo como tenemos ahora. Y entonces yo contesté el teléfono. Y una persona estaba buscando al que era pastor de esa congregación, pero él no estaba ahí en ese momento. Entonces yo le dije, mire, el pastor fulano no está aquí, pero con mucho gusto yo le tomo su número, su nombre y le paso el mensaje a él. Y la persona me dijo, ay, si fuera tan amable, por favor. Entonces yo cogí mi bolígrafo y estaba buscando un papel donde escribir y vi que encima del escritorio había un papel que estaba por la parte de atrás, no estaba escrito, y lo cogí y puse ahí el nombre de la persona que llamó y el número de teléfono y el mensaje que le quería dejar al pastor. Me despedí de la persona, colgué el teléfono y de repente dije, uy, yo he escrito sobre un papel que cogí aquí, déjame ver si este papel es importante. Cuando le doy vuelta al papel, el título del papel era 60 pasos para la salvación. Cuando yo era niño eran 7 pasos. Cuando yo era joven eran 27 pasos. Y ya adulto, ya más viejo, cuando yo ya estaba en el ministerio, eran 60 pasos para la salvación. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tiene el pueblo de Dios hoy. Que los hombres en sus doctrinas y teologías le han añadido al único paso. Es un solo paso y es por la fe. Y el único paso no es ni un paso, es solo depender, confiar, creer en la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea, que en él confíe, que en él depende. ¿Te acuerdas que ese versículo lo enseñamos bastante aquí en esta serie, al principio? Juan 3:16. Creer por fe. En ese momento eres justificado. Pero la religión quiere ponerle pasos, quiere ponerle condiciones. Y se ha puesto peor. Hay sistemas religiosos hoy que no te dejan, te mantienen ahí por meses y meses y meses hasta que por fin, después que te han indoctrinado con sus doctrinas y teologías y su legalismo, entonces te ponen a prueba y si tú, entonces ya tú puedes entrar, ahora sí. Ya para eso estás sudado, ya para ese tiempo muchos se rinden, muchos se cansan espiritualmente. Por eso yo doy gracias a Dios que estamos aquí esta noche. Y yo doy gracias a Dios que tú estás ahí esta noche. Porque aquí dice, por tanto, habiendo sido justificados, no por obras, no por 7 pasos, ni 27 pasos, ni 60 pasos, sino hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Yo quería entrar en esa parte de tener paz para con Dios, pero ya llegó el tiempo de terminar esta noche. Así que
en la próxima ocasión, que yo espero será bien pronto, esta semana voy a estar con ustedes varias veces, vamos a mirar qué es lo que es estar en paz con Dios. Porque eso es lo que dice el versículo. Romanos 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Tenemos paz con Dios. Esa palabra paz en Romanos 5:1 es una palabra poderosísima. Así que te invito a que te unas a nosotros cuando estaremos aquí otra vez para continuar con esta serie Completos en Cristo. Es mi oración que en esta noche el Espíritu Santo te ha dado iluminación, más entendimiento, más conocimiento, para que tú puedas caminar en el gozo y en la seguridad de que has sido justificado en Jesucristo, de que estás completo en Cristo. Tú no puedes añadirle nada, no hay nada. Tú no hiciste nada para ser justificado, solo confiar, creer y depender en el amor de Dios. De la misma forma, tú no puedes hacer nada para ganarte más justificación. No hay tal cosa en el Evangelio del Reino. Somos justificados una vez y para siempre. De eso vamos a mirar un poco más en nuestra próxima ocasión y también entender qué significa estar en paz con Dios. Si hay algo que yo me encuentro con muchas personas, yo hablaba con un caballero la semana pasada que está teniendo ciertos problemas en su vida y él me decía, el problema es que no tengo paz con Dios. No tengo paz con Dios. Y como no tiene paz con Dios, él no tiene paz con sí mismo. Como no tiene paz con sí mismo, no tiene paz con su prójimo. No tiene paz con su familia, con su esposa. No tiene paz. ¿Por qué? Porque la ausencia de paz te trae condenación, culpabilidad, te trae acusación, te trae invalidez. Te sientes que te falta mucho y tú no ves cómo tú puedes llenar ese vacío que falta. Yo te quiero decir en esta tarde de nuevo, ya tú estás completo y completa en Cristo. No hay nada que tú puedes hacer para llenar más. Ya estás lleno. La palabra dice, estás a plenitud, estás lleno. Ya has sido hecho espiritualmente hablando perfecto en Cristo Jesús. Nota que dije espiritualmente hablando. Yo no dije tu alma, yo dije tu espíritu. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae seguridad. Tu palabra nos trae esperanza. Tu palabra nos afirma de lo que es vivir bajo tu gracia, bajo el poder de tu gracia, bajo tu amor incondicional. Padre, gracias que cada persona que me escucha en esta noche es bendecida, cada persona con toda riqueza espiritual. Que caminen en el gozo y en la paz del Señor. Que esta palabra de esta noche sea real mañana, durante esta semana en sus vidas, para que vivan y caminen seguros que están completos en Cristo. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Sean bendecidos. Nos vemos en la próxima ocasión muy pronto. Les amo. Hasta luego.